Dios les bendiga grandemente, hermanos. Los saludo de nuevo. Ok, vamos a comenzar nuestro sermón. El día de hoy vamos a estar hablando de una definición, un concepto que la Biblia menciona. La Biblia nos hace mención de que somos también mayordomos, hermanos. Somos mayordomos. Pero antes de comenzar, hermanos, ustedes saben que me encanta mucho una frase de la Biblia que he adoptado en mi persona y ustedes también la pueden adoptar cada vez que ustedes impartan una clase estén predicando, ¿verdad? Esta es la regla de oro. Como muchos ya saben, la regla de oro es 1 de Pedro 4:11. ¿De qué trata la regla de oro? Dice la regla de oro que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, al que le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos santos. Amén. Así es que este mensaje es para gloria de Dios y por supuesto con mucho amor para ustedes. El mensaje es titulado Somos mayordomos. Como pueden ver ahí imagen, ahí hay unos varones cuidando de unas plantitas, están ahí regando, unos están cortando. ¿Qué significa mayordomos? ¿Qué significa de que somos mayordomos, hermanos? Bueno, pues, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo, hermanos, es alguien encargado de cuidar algo que le pertenece a otra persona. Eso es un mayordomo. Y la Biblia nos habla y nos da muchos ejemplos. El cuerpo no nos pertenece a nosotros. 1 Corintios 6:20 dice que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. El cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. El tiempo también, dice Efesios 5:16, dice que debemos de aprovechar bien el tiempo. El tiempo tampoco nos pertenece. Somos mayordomos del tiempo, cuidamos de ese tiempo mientras estamos en vida, pero el tiempo le pertenece a Dios. La misma creación, Génesis 2:15, Dios puso a Adán a cuidar del jardín del Edén. Le puso a Adán ese trabajo. Adán era el mayordomo de que ese jardín se viera bonito, todo bien regadito, bien cortadito el zacatito. Entonces Dios siempre nos ha dado trabajo desde el inicio. Y uno de los más importantes, hermanos, es que también nos ha hecho mayordomos de nuestra mente. Somos mayordomos de nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestra mente no nos pertenece completamente a nosotros, le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, tarde o temprano, nosotros vamos a rendir cuenta de todo aquello que pensamos, de todo aquello que nosotros estamos maquilando, de todo aquello que nosotros dejamos entrar. ¿A dónde? A nuestra mente. Miren, hermanos, algo bonito de la creación, a diferencia de los animales, es que Dios nos dio una capacidad muy, muy diferente a la de los animalitos, que es la capacidad de pensar, que es la capacidad de elegir, que es la capacidad de razonar también. Por eso muchas personas se preguntan, y ahorita me recordó a lo que una vez un hermano de aquí me preguntó, oye, mi hija me preguntó, ¿por qué es que Dios permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué es que Dios permite que una niña o un niño sufra esta maldad? Ahorita se me vino a la mente. Y la respuesta es porque Dios no quería robots. Dios no quería robots. Dios no quería cristianos Teslas, mecanizados. Dios no quería seguidores de Cristo robotizados. Dios quería hijos e hijas con voluntad. Con voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que para escoger yo el bien, también debe de existir la posibilidad de ¿qué? De elegir el mal. Eso es libertad, y el amor es libertad. Sin libertad, hermanos, no hay amor verdadero. Sin libertad, hermanos,
no hay obediencia verdadera. Sin libertad, hermanos, no hay adoración verdadera. Dentro de la mente, hermanos, Dios colocó poderes impresionantes dentro de nosotros. ¿Cuáles son? La capacidad de imaginar, construir, diseñar, planificar, servir. Yo decido a quién amar, la capacidad de amar, pero también la capacidad de ¿qué? Destruir, odiar, desviarse, violar, tomar. ¿Cuál estoy eligiendo, hermanos? Dios nos da el amor y la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Tenemos ese libre albedrío. Este concepto, hermanos, nos indica que la mente se puede convertir ¿en qué? En un altar para Dios, pero también en un campo de guerra para Satanás. Por eso debemos de entender esta verdad. Nosotros no somos dueños de nuestra mente. Nosotros somos mayordomos de nuestra mente. La mente, hermanos, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Esta es la introducción, hermanos. A continuación vamos a ver un concepto muy interesante de lo que es dentro de la psicología. Hay un concepto que me gusta mucho. Este concepto se llama la terapia cognitivo-conductual, TCC, sus siglas en inglés, terapia cognitivo-conductual. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste esta terapia cognitiva-conductual? Consiste en identificar pensamientos dañinos e incorrectos y reemplazarlos por pensamientos verdaderos y saludables. ¿Esto para qué? Para cambiar patrones mentales que afecten ¿a qué? A mi conducta conmigo y con los demás. Eso es la terapia cognitiva conductual. Esta terapia cognitiva conductual, hermanos, se empezó más bien, el creador la hizo en 1960. Esta se empezó a ejercer en 1960, hace menos de 100 años. Pero como siempre, nuestro buen apóstol Pablo da en el clavo. Y Pablo nos hace mención sobre este concepto psicológico. Y esto, hermanos, ocurrió hace más de 19 siglos. Hace más de 1900 años, antes de que existiera esta terapia cognitivo-conductual. Hermanos, vamos a estar citando varias citas. Saquen la espada, ya saben que la espada es la Biblia. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 y déjenme tomar poquita agua. Romanos 12:2 nos dice este concepto que se inventó en 1960, pero Romanos lo dijo hace más de 19 siglos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Aquí Pablo nos está diciendo que nosotros nos debemos renovar en nuestro entendimiento, la terapia cognitiva conductual. Cambiar pensamientos dañinos por saludables. Cambiar pensamientos incorrectos por verdaderos, para que mi conducta con los demás sea ¿qué? Una conducta sana. Eso nos llama Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego nos dice ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y ahí todavía al final nos dice ¿cómo es esa buena voluntad? Alguien dice: ay, es que estoy sufriendo mucho, estoy pasando por tribulación. Pero la voluntad de Dios siempre va a ser la cual es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Con este concepto, hermanos, vamos a entrar al primer punto principal del sermón, que es la mente, la fuente de la vida. La mente, la fuente de la vida. Un emperador romano, Marco Aurelio, no sé si ustedes lo vieron en su clase de historia. Este Marco Aurelio dijo una frase muy parecida a la de
a la de aquí Pablo. Dice que nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Pero como siempre la Biblia es primer lugar en todo, un siglo antes, Salomón, que escribió Proverbios, en Proverbios 23:7, hermanos, si gustan acompañarme, Proverbios 23, versículo 7 dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice Marco Aurelio: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y Salomón dice, un siglo antes: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que una persona piensa constantemente termina formando la persona que siempre o va a llegar a ser. Por eso también Proverbios, y ya lo hemos visto, Proverbios 4:23 dice esto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Este concepto ya muchos los entendemos, que corazón y mente es igual es lo mismo, ¿verdad? Corazón y mente es lo mismo, van juntos con pegados. En el concepto hebreo, las emociones, el conocimiento, la voluntad, las decisiones, todo eso va junto con pegado. Esto quiere decir, en otras palabras, que la vida del hombre, hermanos, fluye dentro de nosotros. La vida del hombre fluye en nosotros. Todo comienza en la mente. Las palabras comienzan en la mente, las decisiones comienzan en la mente, las mismas acciones comienzan en la mente, las caídas comienzan en la mente, pero también la restauración. Si usted ya cayó, también la restauración, hermanos, comienza en la mente. ¿Por qué? Porque Mateo, si vamos a Mateo, el Señor Jesús dijo algo muy importante. Mateo 12, versículo 34. Al final del versículo dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que llena la mente eventualmente se manifiesta ¿en dónde, hermanos? En nuestra boca, en las acciones y en la conducta, como hemos visto. Y más adelante también, si vamos a Mateo 15:19, hermanos, Mateo 15:19, ¿qué nos dice? Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, de mi corazón, de mi mente. Y luego ahí viene la respuesta: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, del corazón salen. Jesús estaba enseñando, hermanos, que el problema del hombre no comienza o no nace en el exterior, sino en el interior de nosotros. El pecado, hermanos, primero entra como pensamiento, después como un deseo, después como una decisión, hasta llegarse a convertir en una acción. Por eso la batalla espiritual, hermanos, muchas veces no está allá afuera ni alrededor de nosotros, sino está dentro de nosotros. Este fue el primer punto principal: la mente, la fuente de la vida. Y es en la mente, hermanos, en que se libra, en que se gana la batalla de la vida. A continuación, el punto principal número 2, la mente, hermanos, el centro de la espiritualidad. La mente, el centro de la espiritualidad. Denme un segundito. La mente, hermanos, o más bien la verdadera espiritualidad comienza en la mente. Vamos a ver esto. Nuestra comunión con Dios ocurre primero en el interior, antes de manifestarse en el exterior. Nosotros amamos a Dios con nuestras acciones, sí, pero primero lo amamos ¿dónde? En nuestra mente. Por eso Jesús dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
¿Y dónde se encuentran esas tres cosas? En nuestro interior. Alma, mente y corazón están en nuestro interior. Dios nunca ha buscado solamente movimientos externos, aplausos, nada de eso. Dios busca una mente humillada, una mente sana, una mente rendida a Él. La conversión misma, hermanos, comienza en el interior. La fe misma se expresa externamente, pero nace ¿dónde? Dentro de nosotros. Si vamos a Romanos 10:10, aquí hay un claro ejemplo que nosotros utilizamos cuando evangelizamos a la gente. ¿Qué dice Romanos 10:10? Porque con el corazón se cree para justicia. Pero luego, ¿qué sigue? Pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón yo creo para justicia. La fe verdadera comienza dentro de nosotros, hermanos. Y quiero poner este ejemplo que muchos utilizamos en el evangelismo, que es del etíope eunuco. Él escuchó el evangelio, todos lo sabemos. ¿Y qué fue lo que le preguntó a Felipe? ¿Qué impide que yo sea qué? Bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Sí puedes. ¿Pero qué? Si crees de todo corazón, si lo crees de todo corazón, bien puedes. ¿Por qué le contestó esto, hermanos? Porque antes de entrar al agua, el etíope eunuco debió de haber pasado algo dentro de él. Debió de haber ocurrido antes algo dentro de él. Porque todos y cada uno de nosotros, hermanos, al entrar al agua, ocurrió algo antes que nos llevó a tomar esa acción, que es creer en el evangelio. Primero creímos adentro y después lo manifestamos afuera. Entonces, hermanos, decimos que la transformación o el centro de la espiritualidad comienza en la mente. Siempre comienza en la mente. Vamos a ver 4 subpuntos principales donde vamos a ver este ejemplo. El primero de ellos, hermanos, es que también ocurre en el arrepentimiento. Muchos creen que arrepentirse, ¿qué es? Llorar, sentir culpa, decir lo siento, me arrepiento, pero cada 8 días me voy al mismo bar y vengo el domingo y pido otra vez perdón. Muchos piensan que eso es arrepentimiento, pero bíblicamente el arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de actitud, un giro de 180 grados a mi vida, dejar de ser yo. Esto es cuando una persona solía decir, no, yo no voy a cambiar, a mí me gusta el pecado, nunca lo voy a dejar, a mí me gustan las drogas, a mí me gusta el alcoholismo, a mí me gustan las mentiras, a mí me gusta el estar robando. Pero ahora dice, si entiende el concepto del arrepentimiento, dice, voy a tener que dejar todo ese pecado. Me arrepiento de todos mis pecados. Ahora tengo que seguir al Señor Jesucristo, a servir al Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con el arrepentimiento, hermanos? El arrepentimiento primero cambia la mente y después cambia ¿qué? La conducta. La conducta. También esto se aplica en la obediencia. Aún en la obediencia, hermanos, podemos ver que pierde su valor si solo ocurre por fuera. Vamos a Romanos 6:17. Romanos 6:17. Y estamos viendo la obediencia. Dice al final del versículo, habéis obedecido de corazón. ¿Qué fue lo que nosotros obedecimos de corazón, hermanos? La mayoría de nosotros somos bautizados. Aquí dice que nosotros obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿La doctrina de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué hace el hermano Antonio cuando ustedes van a mi casa con la Virgenzota de Guadalupe ahí? ¿Qué hace con San Antonio de cabeza y una veladora el hermano Antonio? ¿Obedecí de corazón la doctrina que viene aquí?
No, ¿verdad? ¿Hubo un arrepentimiento de lo que venimos hablando? ¿Un arrepentimiento de verdadero? No. Sin embargo, mírenlo, ahí con sus cosas, él no cambia. Él no habla con los ángeles, él baila con los ángeles azules. ¿Verdad? ¿Hubo un arrepentimiento? No, sigo siendo el mismo, no quise cambiar. Y eso es ir en contra de la voluntad de Dios, cuando yo obedecí de corazón. Bien, hermanos, eso respecto a la obediencia. Dios nunca quiso una obediencia mecánica. Dios quiere una obediencia que nazca del interior. Ahora vayamos al concepto del bautismo. Decimos que la mente es el centro de la espiritualidad. El bautismo, hermanos, no es solamente, como ya lo dijimos, entrar al agua. Si fuera solo eso, no tendría poder espiritual. Si me acompañan a 1 de Pedro 3:21, 1 de Pedro 3:21. Dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, y aquí viene lo que nos interesa, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿dónde se encuentra la conciencia? ¿En los pies? ¿En la espalda? En la mente. Todo comienza en la mente. La conciencia, mi aspiración de mejorar cada día. Decíamos en la clase del día de hoy que estamos en construcción, sí. Pero si yo obedecí la doctrina de Cristo, yo no tengo que andar viviendo como vivía el viejo hombre. No tengo que yo regresar a mi vómito como los perros. Que ya fui sanado, saqué todo ese vómito, dice la Biblia, y vuelvo a ir a tragarme lo que ya Cristo limpió dentro de mí. La conciencia, hermanos, se encuentra adentro de nosotros. Este ejemplo de la mente es el centro de la espiritualidad. También lo encontramos dentro de la oración, de la adoración, disculpen. Aún en la adoración depende de la mente. Una persona puede cantar y no adorar. Una persona puede orar y no adorar. Puede tomar la cena del Señor y no adorar. Puede estar predicando aquí enfrente y no adorar. Porque la adoración verdadera, hermanos, no depende solamente de un acto externo, sino de la condición interna. Y Pablo nos dijo algo sobre esto. Primera de Corintios 14:15. Vamos a Primera de Corintios 14:15. Y este ejemplo es bien claro. Pablo le dice a los corintios, con que están cantando y orando, Ok. Dice el versículo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, la mente es el centro de la espiritualidad. A continuación vamos a ver el tercer y último punto principal, que es la mente, el objetivo de Satanás. La mente es el objetivo de Satanás. Y voy a dar varios versículos bíblicos sobre esto, porque hermanos, si Satanás quiere destruir a una persona, si Satanás quiere destruir a una familia, a un matrimonio o a la misma iglesia, primero va a intentar entrar en nuestras mentes. Satanás busca mentes flojas, mentes perezosas. Decimos en México, mentes huevonas. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados.
en el discernimiento del bien y del mal. Una mente perezosa le va a preocupar estudiar la palabra de Dios. Una mente floja le va a interesar estudiar la palabra de Dios. Aquí bien lo dice. Pero el alimento sólido, ¿cuál es el tema del año? De leche a carne. ¿Quién quiere seguir tomando leche? La leche es para los niños y para los bebés. Nosotros ya deberíamos de ser adultos. Ya deberíamos enseñar, ser maestros. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ese bistezote, ese ribeye, ese tenderloin. Es para nosotros. ¿Y cómo son las características de los que han alcanzado la madurez? Dice que aquellos que han ejercitado el discernimiento. ¿Dónde se encuentra el discernir entre el bien y el mal? En la mente. Todo está en la mente, hermanos. Yo les pregunto estas preguntas para que mediten. ¿Cuánto tiempo realmente le dedico a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo hago estudios personales y espirituales para mi edificación espiritual? ¿Cuánto tiempo alimento mi mente con cosas que edifican? La mente no solo se deteriora por usarla, no se deteriora, no se te va a acabar. Piénsale, no se te va a acabar la mente, pero sí se oxida, hermanos, si dejamos de pensar. Porque si yo ya obedecí la doctrina y dejo de pensar en la doctrina de Cristo, si dejo de practicar esos rudimentos, esas bases, pues por eso tengo a mi virgenzota ahí en mi casa. ¿Qué pasó, hermano Antonio? Pues no, que ya habías obedecido el evangelio. Ahora te estás haciendo imagen de lo que está arriba en el cielo y de lo que está abajo de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Sigues bailando Los Ángeles Azules, Antonio? ¿Hubo cambio? ¿Hubo arrepentimiento? No, solamente me mojé. Mientras tengamos vida, hermanos, nosotros debemos de enfocarnos en estudiar la palabra, en escudriñarla, crecer espiritualmente. ¿Y por qué es muy importante esto, hermanos? Ya lo dijimos, porque Satanás corrompe la mente con falsas doctrinas. Él siempre va a estar atacando con falsas doctrinas. Pablo advirtió a los romanos, si vamos a Romanos 16, 17. Romanos 16, 17, la Biblia dice: fíjense bien, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Hoy, sí habemos, pero aquí especifica en qué. Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué doctrina aprendimos? ¿La bautista, la anglicana, la pentecostés o la doctrina de Cristo? Y luego es difícil aplicar este versículo. Yo lo estaba analizando en la casa y decía, ¿cómo se los digo? Porque aquí dice que ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego todavía nos dice Pablo que a esos nosotros nos debemos de apartar de ellos. Cuesta alejarse del hermano Antonio. No cambia. Sigue predicando, reprendiendo espíritus y cosas así. Quiere hacer brincar a la gente con una Biblia al hermano Antonio. Los tenemos en la iglesia, hermanos. Los tenemos en la iglesia. Estos estaban en la iglesia en Roma. Debemos de tener cuidado. Sabemos que Dios quiere que nos amemos unos al otros, pero Pablo nos dice que nos alejemos de ellos.
que cuidemos de la doctrina. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios, sus rudimentos, permanecer en ella firmes. Hermanos, ya para ir concluyendo, la batalla por la mente es una batalla diaria. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios 10:5, 2 de Corintios 10:5 al final del versículo dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo que yo piense se lo tengo que llevar a Dios, a Cristo. Este es nuestro verdadero desafío, hermanos. Que nuestros pensamientos, que lo que yo piense no me gobierne, sino que el Señor Jesucristo gobierne mis pensamientos. ¿No podemos lograrlo solos? No. ¿Necesitamos estudios? Sí. ¿Necesitamos a Jesucristo? Sí. ¿Necesitamos meditar tiempo, esforzarnos? Sí. Para renovar nuestra mente, hermanos. Normalmente me gusta darles un ejemplo bíblico de gente que pasa por estas situaciones, pero en esta ocasión les voy a dar el consejo que les dio Pablo a los filipenses sobre esto que hemos estado hablando. Si me acompañan a Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, y con esto concluyo el sermón de hoy. Este es el consejo de Pablo. Incluso el título dice: en esto pensad. ¿Qué dice la regla de oro? Que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo no les voy a decir que hagan, no, ignoren al hermano Antonio. Así es, pero lo amamos. No, en esto pensad. De todo lo que hemos visto, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Dice el 9: lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, este fue el tema. Somos mayordomos. ¿De qué? De la mente. La mente no nos pertenece a nosotros. Está dentro de ti, pero no es tuya. La mente es de Dios. Dios les bendiga grandemente, hermanos.